Buenos días. Agradezco la presencia de todos ustedes, señoras magistradas, señor magistrado, y damos inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que solicito al señor secretario general de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia del foro legal. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Marisol Campo Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Presente. Magistrada María Leticia Montoya Gastelo. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Cuchilla. Presente. Hago constar, magistrado presidente, que se encuentran presentes 5 magistraturas, por lo que certifico que existe quórum para iniciar la sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión. Y pido al señor secretario general proceda a dar cuenta del asunto que se analizará y resolverá en la sesión del día de hoy. Con el permiso de la presidencia, se dará cuenta de un proyecto de resolución de juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, cuya clave de identificación, nombres de promoventes y autoridad se detalla en la convocatoria correspondiente. Corresponde entonces iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, el SIN-JP-09/2017. Expediente que fue turnado a la magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, por lo que le pido a la magistrada García que ya sea de manera personal o a través de un secretario de estudio y cuenta adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Muchas gracias. Para ese efecto, cedo el uso de la voz al licenciado Jesús Sánchez Zamudio, secretario de Estudio y Cuentas, escrito en mi convención. Adelante, licenciado, por favor. Gracias. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, señor magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de clave, TESI-JDP-09/2017, interpuesto por Benjamín Ahumada López, Carmen Julia Almeida Espinosa, José Manuel Orduño Lugo, María Lourdes Martínez Beltrán, Miguel Enrique Soto Escalante, Noé Salvador Rodríguez Peñuela, Saúl Gámez Armenta, Yuridia Gabriela López Salazar y Zulma Minet Carrillo Caldera, mediante el cual reclaman el pago de dietas, aguinaldo, compensación, gasolina y demás prestaciones no cubiertas en el periodo que ejercieron el cargo de regidores en el Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, concretamente las correspondientes del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2016. Ahora bien, del análisis integral del medio de impugnación y demás constancias que integran el expediente, se advierte la existencia de solicitudes de pago presentadas por los actores de manera individual y por escrito en la presidencia municipal el 20 de enero de 2017. En tal orden de ideas, ante la obligación de esta ponencia de interpretar de manera integral la demanda, se advierte que el acto impugnado de los promoventes subyace la falta de respuesta a sus solicitudes de pago, razón suficiente para que esta autoridad, ante una posible transgresión al derecho de petición previsto en los numerales 8 y 35, fracción quinta de la Constitución Federal, y con la finalidad de garantizar el debido ejercicio y eficacia del derecho referido a favor de los gobernados, regulado en los artículos mencionados, verifiqué si efectivamente se acredita la omisión en el actuar de la responsable en emitir respuesta a las solicitudes de pago referidas. De lo anterior, debe precisarse que el derecho de petición es ante todo un derecho humano que representa una pieza fundamental en el Estado democrático de derecho, ya que constituye un instrumento de participación ciudadana, de exigibilidad, como una herramienta esencial para garantizar cualquier derecho frente a la estructura estatal. Este derecho cobra su satisfacción recayendo respuesta fundada y motivada a toda petición formulada por escrito ante la autoridad a quien se haya dirigido la solicitud, así como también
debe ser respondida en un breve plazo y ser notificadas a los peticionarios, por lo cual este tribunal debe garantizar la vigencia y eficacia plena del derecho de petición. Así las cosas, al existir la omisión de respuesta por parte de la responsable, se evidencia la transgresión al derecho de petición de los actores, puesto que el presidente municipal está constreñido a emitir una respuesta en los términos precisados, es decir, que funde y motive la procedencia o negativa en la solicitud de pago realizada por los actores. Por lo tanto, en el proyecto se propone declarar fundada la omisión del presidente municipal del Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, de dar respuesta a las solicitudes de pago presentadas por los actores. En la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Corresponde entonces iniciar con el análisis queda a consideración de la magistrada y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea participar pronunciándose sobre el mismo, solicito el uso de la persona presidencia. tiene la palabra magistrado Brizola. Si me permite, presidente, me gustaría el uso de la voz para precisar algunos aspectos que plantea el proyecto que estamos debatiendo. Lo que considere la presidencia, estoy a lo que disponga la presidencia. Sin razón de que la magistrada quiere agregar algo además de la cuenta. Así es, presidente. Nuestro presidente, compañeras, compañeros magistrados. Brevemente, en suma de lo señalado en la cuenta y para realizar algunas precisiones al proyecto que estamos en estos momentos discutiendo. Como se advierte tanto del proyecto como de la cuenta, estamos en el caso que estamos discutiendo. Tenemos que vienen ante este tribunal 9 exregidores de la anterior administración del Ayuntamiento de Guasave, señalando en su demanda como acto impugnado la falta de pago del sueldo y otras prestaciones en los periodos comprendidos de noviembre y diciembre de 2016. Efectivamente, lo reitero, vienen señalando como acto impugnado la falta de pago. Del análisis que la ponencia realizó a un análisis integral de la demanda que como juzgadores nos impone, se advierte que los mismos promoventes señalan en un apartado que el día 20 de enero de 2017 presentaron de manera individual cada uno de los promoventes diversas solicitudes de pago ante dicho ente edilicio. En dichas solicitudes que obran en este expediente, en el que cada uno de los promoventes de manera detallada le solicita el pago de diversos conceptos que consideran a tener derecho. En ese sentido, al advertir en la demanda y que obra en el expediente dichas solicitudes presentadas ante el ayuntamiento, esta ponencia advierte que dichas solicitudes constituyen un derecho de petición. Derecho a petición que es un derecho de rango constitucional establecido en el artículo, como sabemos, en el artículo 8º y 35, fracción quinta de nuestra Carta Magna. En ese sentido, el proyecto, al advertir que frente al acto impugnado señalado por los promoventes subyace un derecho de petición, replantea el proyecto, propone ordenar plantea que para atender ese derecho se tiene que privilegiar que este sea atendido por la autoridad responsable omisa. En ese sentido, el proyecto ordena al presidente o presidenta municipal de respuesta. También quiero precisar que no pasa desapercibido
dentro del análisis que se hizo en la ponencia, que estamos aquí resolviendo este asunto derivado de una resolución competencial de un tribunal colegiado en el que señaló que este tribunal es el competente para conocer esta demanda. Tenemos que efectivamente el tribunal competente, el tribunal colegiado señaló que somos formal y materialmente los competentes. Y señaló también en la demanda que en la resolución reiteradamente que el acto impugnado señalado en la demanda es la omisión de pago de diversas prestaciones. Pero también el propio tribunal colegiado, en la misma resolución, página 28, concluye señalando que se ordena a este tribunal analice la demanda. Y también tenemos a juicio de la ponencia una resolución competencial, se circunscribe a señalar cuál es la autoridad competente sin hacer un análisis de la demanda propiamente ni de los agravios. Eso corresponde al análisis de fondo que en este momento se está haciendo, porque estamos haciendo un análisis de fondo, un análisis de fondo que, como lo manifiesta el proyecto, se hizo una precisión del acto impugnado, no hay un cambio de litis. El proyecto propone que no desconoce que el acto señalado como impugnado es la falta de pago de diversas prestaciones. Sin embargo, el proyecto señala subyace un derecho de orden constitucional como es el derecho de petición, que no ha sido atendido por la autoridad responsable. Quiero señalar también que se ha resuelto por este tribunal. Tenemos precedentes de casos similares en los que al acto impugnado subyace un derecho de petición. Efectivamente, ya se ha resuelto, ha sido criterio confirmado por sala en asuntos de otra materia, pero en la litis es que cuando subyace a un acto impugnado, si subyace un derecho de petición, corresponde ordenar a la autoridad responsable que lo atienda. En ese precedente, efectivamente, incluso en ese precedente que fue votado por la mayoría de este pleno, no compartí la resolución, que creo que ya como se advirtió, pero también ese precedente tenía, a mi juicio, particularidades, ciertos elementos de temporalidad y de interés público que no se advierto en este proyecto, en este asunto. Por eso considero que es prioritario garantizar el respeto al derecho de petición que subyace al acto señalado como responsable. Es cuanto, Presidenta. Tiene la palabra la magistrada Marisola Campos. Con el permiso de la Presidencia, para la de la voz de un análisis integral del expediente, advierto en un primer momento que este tribunal, al emitir el acuerdo plenario, estableció como acto impugnado la omisión por parte del Ayuntamiento de Guasave del pago de dietas, aguinaldo, compensación, gasolina y demás prestaciones que supuestamente no le fueron cubiertas a los actores efectivamente en el mes de noviembre y diciembre de 2016, periodo que ejercieron el cargo de regidores en dicho ayuntamiento. Atendiendo a ello, el pleno de este tribunal se declaró incompetente de conformidad con un criterio que asumió en su momento recientemente por la Sala Superior, en razón de que el acto reclamado por los actores no causaba lesión a un derecho electoral de ser votado en su vertiente de ejercer y desempeñar el cargo, pues los actores en su momento acudieron en su carácter de ex integrantes del referido ayuntamiento y no durante el ejercicio de su encargo, que fue el criterio reciente que asumió la Sala Superior y el cual nosotros aplicamos en su momento cuando se emitió el acuerdo plenario de incompetencia.
Inconformes con esta decisión, los actores impugnaron dicho acuerdo ante la Sala Regional Guadalajara, que efectivamente, como lo expuso la ponente, la cual realizó su estudio en torno al citado acto impugnado, es decir, la omisión de pago de diversas remuneraciones por parte de la autoridad responsable, culminando con la confirmación del acuerdo emitido por este Pleno. Por otra parte, en atención al acuerdo plenario de incompetencia, este tribunal remitió la demanda al Tribunal de Justicia Administrativa para que en el ámbito de su competencia resolviera la omisión en el pago de las remuneraciones a los actores. Sin embargo, se declaró incompetente y denunció el conflicto competencial del tribunal al colegiado del 12º Circuito para su resolución. Finalmente, al resolver el conflicto competencial, el tribunal colegiado advirtió como acto impugnado la omisión en el pago de las remuneraciones a los actores por parte del Ayuntamiento de Guasave, y cito textualmente, y hablo entre comillas, lo toral que determinó el tribunal colegiado del 12º Circuito. Entre comillas, la determinación de la procedencia de la acción de pago será materia del fondo de la contienda del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, en la inteligencia de que no se prejuzga sobre ello, pues tal cuestión corresponderá al órgano jurisdiccional competente. Cierro entre comillas. Así concluyo que dicha omisión es un acto formal y material electoral. Por tanto, declinó su competencia a favor de este tribunal. Ahora bien, para la de la voz, atendiendo el estado actual del expediente, existe un pronunciamiento en cuanto al acto impugnado por parte de este tribunal, el cual es coincidente con lo manifestado por los demás órganos jurisdiccionales citados, por lo que me aparto del proyecto sometido a consideración, porque en mi opinión deberíamos de analizar de conformidad con lo resuelto por el tribunal colegiado la omisión por parte del Ayuntamiento de Guasave del pago de dietas, aguinaldo, compensación, gasolina y demás prestaciones que supuestamente no le fueron cubiertas a los actores en los meses de noviembre y diciembre de 2016, periodo que ejercieron el cargo de regidores en dicho municipio y no como lo propone la ponencia, en cuanto a la omisión por parte del ayuntamiento de dar respuesta a las solicitudes de pago de las prestaciones antes mencionadas, aún y cuando se advierta un derecho de petición subyacente al acto impugnado. Por estas razones y a la luz de la intervención de la magistrada ponente, refuerza mi convicción personal, porque efectivamente lo que al análisis integral del expediente yo advierto que expone una razón para que nosotros como órgano colegiado atendamos y nos pronunciamos si existe la razón o no, porque lo que la ponencia advierte como un derecho de petición subyacente, yo lo veo en su integridad con todos los órganos jurisdiccionales que han intervenido como una razón más para que nosotros nos pronunciemos respecto de si le adeudan o no el pago de sus prestaciones, dado que hicieron una solicitud el 20 de enero de 2017 y ellos acuden a nosotros por primera vez el 30 de mayo de 2017. Entonces, para mí, en una interpretación, análisis integral, para mí ellos es una razón que nos exponen para efecto de decir que no ha sido atendido por parte del ayuntamiento un adeudo que ellos tienen, diciendo he acudido, he tratado, he hecho valer todo lo que tengo, y además
yo no advierto que sea un requisito de procedibilidad para que este tribunal no esté en condiciones de pronunciarse en este momento si le asiste o no el adeudo que ellos hacen valer. E insisto, hago una interpretación integral y lo que yo advierto es una exposición de una razón que los actores establecen para que nosotros atendamos el fondo de su pretensión. Por el momento son mis participaciones y estoy atenta a los comentarios de los pares. Magistrado Diego Medina tiene la palabra. Con el permiso del Pleno, del análisis del expediente que se somete a la consideración de este Pleno por parte de la ponencia de la magistrada Verónica, es visible para el de la voz que existe una variación de la litis, una variación precisamente del acto impugnado. Como bien lo narra la magistrada Raizola, a lo largo de la cadena impugnativa que le precede a este asunto, desde la emisión del acuerdo de incompetencia, precisamos que efectivamente era la falta de pago de lo que se duelen los actores, en este caso los regidores del Ayuntamiento de Guasave. El Tribunal de Justicia Administrativa se va, como ya bien se narró hace un momento, sube al Tribunal Colegiado el acuerdo de incompetencia y este a su vez viene y ordena que efectivamente sí somos competentes. Y lo hizo por una razón muy específica, porque al resolver señalaba que el incumplimiento por parte de la autoridad municipal, el incumplimiento de pago, acaeció en el momento en que los actores ejercían su cargo. Es una interpretación que el Tribunal Colegiado establece para poder entrar nosotros al asunto. Pero me voy al expediente en concreto. En el expediente, y por eso el de la voz coincide en que en este asunto se varió la litis o el acto impugnado, porque si ustedes observan el JDP, no se advierte un agravio específico de violación al derecho de petición. No existe un agravio. Incluso las solicitudes a las que se refiere el proyecto que los actores realizaron el 20 de enero del 2017, una vez que cumplieron con su encargo, esas solicitudes no vienen ofrecidas como pruebas, sino únicamente hace un señalamiento en el capítulo de hechos. En el capítulo de hechos se menciona que los regidores le solicitaron de manera verbal en diversas ocasiones el pago de esas remuneraciones y al verse indefensos, posteriormente con esa fecha lo hicieron, una vez que concluyen su encargo, lo solicitan de manera formal, lo hacen por escrito. Sin embargo, parece así que no existe un agravio de derecho de petición, que incluso no anexaron esa prueba, esas solicitudes, porque de lo que ellos se dolían es precisamente, o de lo que se duelen, que para mí la causa del pedido está muy clara, es precisamente ese incumplimiento en que incurrió el municipio de Guasave en el pago de todas sus prestaciones laborales. En ese sentido, yo me aparto del proyecto porque pues para mí no existe un agravio específico de derecho de petición. Creo que si queremos resolver el fondo del asunto, ese versa específicamente en la procedencia o no
como bien lo determinó el tribunal colegiado, de la omisión de pago. Y existe en el expediente un documento público expedido por el presidente municipal en aquel entonces, Armando Leison Castro, en donde se expide a los regidores un reconocimiento de adeudo, tanto de sueldos como gasolinas y demás prestaciones. Ese documento es una foto fechada al 31 de diciembre de 2016 y en donde se advierte claramente la omisión de pago. Entonces yo creo que en el análisis de este caso deberemos de centrarnos en el fondo del asunto, de verificar efectivamente la procedencia o no de ese pago de prestaciones laborales. Como bien hace un momento lo relató la magistrada Maizola en ese recuento de la cadena impugnativa, además considero que el proyecto que se propone al Pleno está atendiendo una situación distinta a lo que se planteó, pero además considero que esas pruebas que están anexas al expediente no forman parte incluso de lo que está en discusión respecto al tema de la omisión de pago. Es mi participación hasta este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. No sé si desea alguna otra intervención. A mí se me complica acompañar el proyecto porque, como ya lo decían los magistrados, mis compañeros magistrados que me antecedieron, el compañero Maizol, el compañero Diego, el proyecto que se propone no atiende ni el acto reclamado ni el mandato del órgano colegiado. Recordar que este asunto trae una cadena jurisdiccional que se inició en este tribunal y que este órgano jurisdiccional consideró que por ser falta de pago, o sea, falta de pago de dietas, de aguinaldos y otras prestaciones, era un asunto que no correspondía atender a este tribunal, sino al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y fue reencauzado al Tribunal de Contencioso Administrativo, pero el agravio que se consideró pues es que había una omisión de pago de parte del ayuntamiento. Luego el Tribunal de Contencioso Administrativo dice, pues por tratarse de un caso de cargo de elección popular, sí es un asunto electoral y por tanto lo turno al órgano colegiado, el tribunal colegiado, para que se pronuncie sobre una cosa u otra. Y el órgano colegiado emite sentencia y nos ordena que le entremos a resolver el fondo del asunto, pero siempre considerando que el acto reclamado es precisamente la omisión de pago. Como ya lo leía literalmente la magistrada Maizola Campos, el colegiado dice, pronúnciate sobre si procede o no procede, ¿verdad?, el pago correspondiente, porque es lo que están pidiendo. Entonces, toda esta cadena jurisdiccional siempre hemos estado hablando que lo que los peticionarios vienen reclamando es la falta de pago. Y ya quedó seguramente, si en el encauzamiento nosotros hubiéramos planteado la circunstancia de que el ayuntamiento debería de contestar la petición, pues en aquel tiempo pues posiblemente sí estaríamos en esa circunstancia, pero dada esta cadena ya jurisdiccional que hemos tenido en este asunto, pues ya prevalece el asunto
Por eso digo que se me complica mucho dos cosas. Una, dejar de lado el acto de los peticionarios, el acto reclamado de los peticionarios, y por otro lado, apartarme de lo que mandata el órgano colegiado, ¿no? Es por eso que a mí se me complica mucho en este caso acompañar el proyecto que está presentando. Es cuanto. No sé si hubiese alguna otra. Si me permite, solicito el uso de la voz a la presidencia. Tiene la palabra, magistrada Verónica García. Muchas gracias. He escuchado detenidamente todos los comentarios que se han estado haciendo en esta discusión y pronunciarme en el sentido de que conservo mi postura respetuosamente. No comparto lo que se ha señalado aquí. En términos generales, de mi punto de vista, efectivamente el colegiado señala, resuelve el fondo, y también dice en otra parte, textualmente concluye diciendo, consecuentemente, después de esa parte que dice resuelve el fondo, señala, consecuentemente procede a declarar que la competencia para conocer la demanda corresponde al tribunal, la competencia para conocer la demanda. El proyecto está entrando al fondo, el proyecto está resolviendo el fondo, y el fondo es como el proyecto advierte que al acto señalado como impugnado, hago precisión, señalado como impugnado, subyace un derecho de petición. Es en ese sentido. Efectivamente, no hay un agravio, no existe un agravio expreso, lo señala en el capítulo de hechos de la demanda, pero tenemos jurisprudencia obligatoria que los ocursos, las demandas, los agravios pueden deben analizarse en su integridad, y los agravios pueden encontrarse en cualquier parte de la demanda. Tenemos un precedente votado por la mayoría de este tribunal, en el que tampoco había agravio sobre derecho de petición. Si no mal recuerdo, el juicio ciudadano, el JDP 26-2016, allí tampoco había agravio. Es más, creería que tampoco se señaló que había realizado en la demanda la petición, y ahí el acto impugnado era la falta de toma de protesta. No había agravio, no había señalamiento de la demanda, pero sí adjuntó, tiene su variante. Entonces, si este tribunal advierte, entonces en ese sentido el proyecto el proyecto advierte la existencia de ese derecho de petición no atendido, y justo para garantizar ese derecho constitucional de orden, como lo digo, protegido por nuestra Constitución, es que se propone que ordenarle al presidente municipal que lo atienda. Hablamos tutela efectiva, claro que tutela efectiva no necesariamente implica que dejemos de soslayar la existencia o el imperativo de atender esta petición. En la demanda en el expediente está acreditado un derecho de petición no atendido, y creo que sí tenemos la obligación como tribunal de pronunciarnos ante él. Creería yo que integrado el expediente a como está el expediente, no existe el acto impugnado. El ayuntamiento no se ha pronunciado si ha realizado o no el pago. Esta es la naturaleza del derecho de petición. Para ello, que el proyecto, aunado a garantizarlo como derecho humano, plantea esto. Entonces, en ese sentido, respetuosa, me conservo mi postura, conservo el proyecto, y entendería que dado que estamos en un supuesto de que procedería el engrose del expediente,
en términos del artículo 78 de la ley y 10 fracción sexta, entendería que procede el engrose, por lo tanto solicitaría que mi proyecto se adhiriera como voto particular. Sí, porque leo el reglamento y señala el artículo 10, fracción sexta, segundo párrafo, dice: si el proyecto votado en contra no atendiera el fondo del asunto, se returnará. Ese es el caso del retorno. Preciso, la fracción sexta dice: si el proyecto que presenta es votado en contra por la mayoría del pleno, la presidencia designará al magistrado para que dentro de un plazo de 24 horas engrose el fallo. Entonces, este proyecto fue votado en contra, por lo tanto, de mi juicio, no aplicarle la fracción sexta en engrose. Luego el siguiente párrafo dice: si el proyecto votado en contra no atendiera el fondo del asunto, se returnará. Entonces, si este proyecto no propone una causal de improcedencia, de cesamiento, de sobreseimiento, este proyecto está analizando el fondo del asunto, con la precisión del acto impugnado que se ha realizado. ¿Es cuánto, presidente? Y la palabra, magistrado Diego Medina. Sí, yo me regreso al expediente, creo que todavía estamos en discusión respecto a las consideraciones del proyecto. Nada más para pronunciarme en el aspecto de lo que el proyecto propone. Específicamente me voy a referir a la carga probatoria. Cuando el actor presenta su medio de impugnación, lo hace sustentando sus afirmaciones con documentos públicos o documentos privados, es decir, con pruebas que sustenten su dicho. En el caso particular, el expediente obran diversos documentos y específicamente el que nos interesa para atender la cuestión efectivamente planteada es precisamente el reconocimiento de adeudo. Reitero, me aparto del proyecto porque considero que el ordenarle al ayuntamiento que dé contestación a lo que no ha contestado desde el momento en que los actores hicieron esa solicitud, pues sería tanto como hacerle rogatorio un derecho que existe. Por eso el colegiado nos mandata que específicamente nos pronunciemos sobre la acción de pago, es decir, si resulta procedente. Es por ello que considero inadecuada la acción de requerir un documento que no formaba parte del expediente, sobre todo de cara al equilibrio procesal de las partes. El actor, en su capítulo de pruebas, lo hace enderezado específicamente a este agravio que sí es claro, que es la falta de pago, es la omisión de pago de parte del ayuntamiento. Por ello, ese derecho de petición que la ponencia advierte subyace a esa falta de pago, yo creo que no le da el beneficio que le corresponde al actor o a los actores. Es por ello que, reitero, me aparto del sentido del proyecto. Muchas gracias. Presidente. Sí, magistrado Misola Campos. Con el permiso del Pleno. Escuchando atentamente la participación de la ponencia, muy respetuosa, que sigue conservando el proyecto que somete a nuestra consideración, advierto que en el último proyecto que fue circulado por su ponencia, en la foja 3 del proyecto, en el 1.4, establece específicamente cuál es el acto impugnado para efecto de que nosotros nos pronunciemos, y en su momento, desde el 30 de mayo de 2017,
este pleno en su momento estableció cuál es el acto impugnado, sin advertir en ese momento que subyacía un derecho de petición, en el cual, para mi punto de vista, es ahorita que no estamos atendiendo específicamente en conjunto la integridad del expediente, dado los pronunciamientos de los distintos órganos jurisdiccionales que se han pronunciado al respecto. Y en ese mismo apartado se establece a fin de impugnar la omisión de pago por parte del presidente municipal de dietas, aguinaldo, compensación, gasolina, a su decir, no cubiertas por el periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. Insisto, para la voz, no nos estamos pronunciando de fondo respecto de si existen o no las omisiones que nos hacen valer, con independencia de que la ponencia nos propone que existe un derecho subyacente del derecho de petición a la luz de los planteamientos de si le existe o no la omisión, dado la integración del expediente y de las cadenas impugnativas que hay de los diversos órganos que han intervenido en este expediente. Es que yo advierto que no tenemos un pronunciamiento de fondo respecto de la omisión o no del derecho de pago que hacen valer los promoventes. Hasta aquí mi participación, para establecer que desde mi punto de vista yo no me pronuncio y no he tenido oportunidad de pronunciarme respecto de si hay la omisión de pago o no, que es la litis que yo advierto que debemos de atender en el fondo del expediente. Es cuanto. Agotadas las intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procedemos a votar el proyecto presentado, por lo que le pido al señor secretario general tome el sentido de la votación. Por el permiso de la presidencia. Magistrado Benzola Campo Montoya. En contra, por las razones expuestas en esta plenaria. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Con el proyecto. Magistrada María Cristina Montoya Gastelo. Acompaño a la mayoría con mi voto en contra con el proyecto que me fue circulado con oportunidad. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. En contra. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. En contra. Hago constar, magistrado presidente, que por mayoría de votos el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de JDP 09/2007 no ha sido aprobado. En consecuencia, al no haber sido aprobado el proyecto puesto a consideración de este pleno por la magistrada ponente, y en virtud de que en el proyecto de resolución no se atiende el fondo del asunto, tal y como se ordenó por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 12º circuito, con fundamento en lo establecido por los artículos 10, fracción sexta, párrafo segundo, y 63, párrafo segundo del reglamento interior del tribunal, retúrnese el expediente a la ponencia que corresponda según las reglas establecidas para ello en la fracción primera del artículo 62 del reglamento antes mencionado, para la elaboración de un nuevo proyecto de sentencia. Habiendo agotado los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados, se clausura esta sesión, siendo las 10 horas con 45 minutos del día 13 de abril de 2018.